¿Puedo hacer un pequeño paréntesis para contextualizarle a la gente? Tus padres son fundadores de tu madre de la Universidad Gabriela Mistral, forma un montón de profesionales, tú conoces profundamente el modelo y cómo lo que se instauró en Chile con las universidades privadas acercó la educación a un montón de personas. O sea, se ha hablado mucho del lucro en la educación. Sin el lucro en la educación seríamos una sociedad mucho más retrasada de la que somos hoy. El acceso a la educación que tuvimos en los últimos 20, 30 años es gran parte la consecuencia de lo que vivimos hoy. Sí, bueno, de hecho mi madre fundó, después de que se autorizó el decreto, el DFL1, que autorizó a las universidades privadas, a ella le invitaron a participar de un proyecto que ya estaba con número y ser decana. Ella se embaló en el proyecto, pero los que la habían invitado después se fueron bajando y ella dijo, ¿sabes qué más? Yo lo voy a hacer igual, y les compró la parte y partió con la Universidad Gabriela Mistral, que fue la primera universidad privada del país. Las universidades privadas cambiaron. ¿Fue la primera? La primera. La número 2 la Portales y luego la Central. ¿Ya? Y efectivamente hay que entender que antes de eso las personas no todas iban a la universidad y te podía tocar en cualquier parte. Te tenías que ir a Conce. Pero la gran mayoría no iba a la universidad. Y hoy hay que entender que la matrícula es más grande en las universidades privadas que en las universidades públicas. Por otra parte, el nacimiento de las universidades privadas hizo moverse, digamos, así como cuando Bosé le dijo a Bachelet... Movilidad social real. No, pero un sacudir al elefante, porque las universidades estatales eran elefantes sentados que no tenían que hacer nada porque recibían la plata y punto. Claro, y por lo tanto, esto de que aparecieran nuevos actores con nuevos programas, con dinamismo, que básicamente, porque las universidades privadas tuvieron que pasar primero con acreditación y doble examinación por universidades estatales. En el caso de la Mistral fue examinada durante 5 años por la Chile, 5 años después por la Católica, y cuando logró en el fondo ser digamos independiente, cambiaron las reglas y ahí se creó el Consejo Superior de Educación, básicamente porque siempre tienen que crear burócratas que vivan de algo. Y este organismo burócrata comenzaron a tratar de intervenir las universidades y fueron metiendo, en el fondo, porque ya tenían autonomía, y cuando ya eran autónomas podían ser entes libres, pero fueron metiendo poco a poco más reglas, cambiaron las reglas del juego, y en ese tiempo comenzaron a crecer más actores en el mundo privado, y ahí apareció el tema de la acreditación. Y la acreditación, la verdad es que es una mula, porque quien acredita a los acreditadores es un montón de burocracia. Un burócrata de turno. Un burócrata de turno es un horror. Y además participan los estudiantes. ¿Cómo un estudiante va a acreditar algo? Un estudiante es un pasivo que tiene que someterse en confianza a la educación que recibe y en silencio hasta que se eduque y se forme y pase a ser maestro. Y un ente participante de la educación, ¿cómo la vaya? En la educación tradicional de Occidente, el aprendiz es aprendiz y no tiene voz hasta que es maestro. Maida, qué basada nuestra qué Maida. Seca está Maida, aplausos no grabados. Un Somos todos fan number de one. realidad y de cultura. Pero qué buena pregunta, además, ¿quién acredita a los acreditadores? ¿No? Fantástico. Oye, Maida, ¿tú cómo ves la discusión? Yo podría estar en mi casa viendo este matinal, de verdad, como que estoy así... Estamos todos aprendiendo de la... Se ha puesto Maida, mucho arriba de la mesa basada. la discusión sobre el modelo de educación universitaria, los tiempos, las mallas, las carreras que no duren 5 años, y yo ahí creo que esa es la discusión madre de todo esto, pero la discusión también la más importante es la saturación del mercado y las oportunidades laborales. Creo yo, esta es mi opinión personal, de que creo que es un disparo más que en los pies, casi una estafa al modelo que nosotros permitamos, no sé, de que sigan titulándose alrededor de 3.000 veterinarios al año cuando no hay campo laboral, lo mismo con los psicólogos, en mi caso con los periodistas. ¿Cómo veis tú esa realidad y el cambio en la matriz que tenemos que hacer y cómo lo deberíamos encarar? Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tanto en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres.
Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. Claro. Yo tengo dos puntos ahí para mirarlo como de dos ángulos. Por favor. El primer ángulo es que toda formación, primero toda educación es un bien personal. Eso es lo primero que hay que plantear y no es un bien público como plantean. Es un bien personal que el educando recibe y crece. Y por lo tanto, si tú estudias una carrera, va a haber una parte de tu formación de persona que te va a servir para esa disciplina, sí, o bien para otra cosa. Y ahí está el punto. Hay un gran error de pensar de que uno estudia algo para dedicarse a ese algo. Sí. Y por de lo hecho, tanto, un alto porcentaje de personas nunca trabaja en lo que estudió. Creo que es como más o menos el 60. Hay que entender que es un proceso formativo. ¿Ya? Ahora, dicho eso, la gran pregunta es que sí, se produjo la democratización del acceso a la universidad por la entrada a las universidades privadas y con esto creció la cantidad de gente que tenía capacidad, digamos, de poder educarse, que antes no existía. Pero la primera pregunta es anterior. ¿Todos tienen que ir a la universidad? No. ¿Modelo alemán? No todos tienen que ir a la todos. universidad y no todos pueden ir a la universidad y no porque no puedan financieramente, sino porque no tienen los dedos para el piano, no toda la gente es buena para todas las cosas. Es más, hay un libro maravilloso de un autor que también me tocó conocer porque me había tocado trabajando en mi tesis, porque yo tengo un MA en Filosofía de la Educación y efectivamente ahí trabajando en la tesis me encontré con varios autores y con Ken Robinson, que cuando vino a Chile lo trajo la Telefónica. Yo molesté, porque yo soy así bien como de que yo quería ir entonces me mandaron entradas para el evento. Entonces yo dije, no, es que yo necesito hablar con el gerente porque yo no quiero ir al evento masivo. O sea, voy a ir al evento masivo, pero yo quiero ir al almuerzo privado. Y la cuestión es que molesté aquí, por acá, y fui al almuerzo. Y me sentaron al lado de Sir Ken Robinson porque además alguien cachó que yo era la única que cachaba de lo que este hombre hablaba. ¿Ya? Y además era la única que se había leído los libros del hombre, ¿me entendí? O sea, básicamente no, tenía que haber sido un tete-a-tete, claro, más que un almuerzo masivo. Y entonces, bueno, estuvimos ahí conversando, cantidad. De hecho, yo le llevé mi tesis, que después me contestó de vuelta, me mandó un mail y me puso inspiring. ¡Wow! Mejor halago. Exacto, pero Ken Robinson planteaba, bueno, primero que los colegios matan la creatividad un poco porque moldean el sistema educativo, moldean la mente de una cierta manera, un poco de la misma línea de mi maestro Kieran Egan, pero aparte de eso, lo que él planteaba en otro libro que se llama The Element, es que el problema del sistema escolar es no entender las diferencias personales, intentando establecer un sistema estandarizado como de producción industrial para todos los niños para producir los mismos resultados. Tú no puedes producir los mismos resultados con individuos que son infinitamente distintos. Y entonces contaba casos de niños que específicos con nombre y apellido, porque después decía quiénes eran, pero primero contaba el caso de niños específicos que fallaron en el sistema. Entonces contaba el caso de una niñita que el colegio llamó a la mamá, le dice, sabe que su niñita se mueve mucho, tiene que llevarla al neurólogo para que le den, obviamente, 1500 pastillas, claro. Y toda la estupidez entonces, que le hacen a los niños. La mamá la llevó al neurólogo y el neurólogo era un hombre muy inteligente que vio a esta niñita, entonces le dice a la mamá, le dice, ¿sabe qué? Su niña no tiene ni un problema. Su niña es bailarina. Y entonces la mamá queda mirando y dice, ¿cómo mi hija va a ser bailarina? Bueno, la cosa es que este doctor lo dijo con tal convicción y le explicó por esto, yo la veo, la cambió de colegio, la metió en un colegio especial para, bueno, y cuento corto, después dice quién es, y es la prima donna del Royal Opera House. O sea, bailarina. La mejor bailarina del mundo. Era bailarina. Imagínate. Después está el caso, por ejemplo, de mi adorado Richard Ashcroft, que es el vocalista de The Verb. Claro, también, pues otro que no falló en el colegio y que, pero podríamos decir que está fracasado. No, hay, de verdad, el sistema no es para todos y la educación es la autoeducación, la única verdadera educación, porque lo que el colegio tiene que hacer es despertar las inquietudes por cosas. Es más, cuando yo estudié en Inglaterra, mis compañeros, todos tocaban uno o dos instrumentos y yo tocaba el timbre.
Entonces, detección de talento nula. No puedo estar más de acuerdo con la Mayra. Un aula con 30 cabros chicos, le enseñas a todos lo mismo. La detección de talento es muy difícil, excepto que estés en un colegio privado donde puedan hacerlo. No, a mí me pasa, mi colegio era súper tradicional, convencional, tenía muy buen rendimiento académico como colegio, siempre habían puntajes nacionales y todo, y mi hermana habían estado ahí, nosotros también, qué sé yo. Y yo, o sea, era del otro área también, de arriba del escenario, de estar siempre organizando cosas artísticas, otra onda. Y no, el colegio te llevaba netamente para ese lado. Entonces, yo creo que efectivamente, 100% de acuerdo contigo. O sea, el colegio no es, lo tradicional no es para todos por igual. O sea, no podéis crear máquinas de hamburguesa para que el día de mañana hagan todo lo mismo. Hoy en día, como estamos hablando, las universidades ya empiezan a ser en la gente, los jóvenes, opción. Ya no es como seguir tanto el patrón de, oye, tengo que salir del colegio, ir a la universidad, trabajar en la empresa y todo. Ahora hay un poquito más de pensamiento crítico de que, pucha, tal vez sí puedo informarme, entender economía, quizás puedo emprender, puedo tener mi negocio, incluso por YouTube. Entonces, creo que de alguna manera por eso ejemplo, va y te doy el dato de cambiando. un electricista que fue a mi casa, le mando saludos. A Cristian, que se me está escuchando, que un día tuve una emergencia y alguien me mandó por WhatsApp, típico grupo, uno le pregunta a las amigas, y alguien me mandó, no me acuerdo por dónde, electricista. Y llega un hombre a mi casa encantador, pero que le gustaba contarte qué es lo que estaba haciendo. Entonces él me iba explicando todo el tema, la corriente, no sé qué. Entonces empezamos a conversar. Bueno, y él era un ingeniero que decidió dejar lo que estaba haciendo, porque además le encantaba la parte eléctrica, y se dedicó a ser electricista. Pero agregamos que a él le va súper bien, porque es un electricista que cumple, porque el gran problema de la educación técnica en Chile y del maestro en Chile es que el maestro, lo primero que te dice... Te caga. No, primero te todo dice... Se puede, todo se puede. Nada se puede, sí. O sea, no, eso no se va a poder. No, hay que comprar. No, hay que entrar a picar. Ya, obvio. Hay que entrar a picar. Y después de que picó, te dice, vuelvo el lunes. Y no vuelve. Y tú decís, ¿qué lunes? Sí. Una cosa tremenda. No, bueno, Cristian Guerrero no solo cumple, sino que es un apasionado en lo que hace, ama lo que hace. Y me explicó, y además, yo lo escuchaba y me estaba explicando, y en ese minuto yo sentí, porque lo explicaba con tanta pasión, que esto era fascinante. Yo alguna vez fui DJ y yo ponía música en la época analógica, por lo tanto yo iba a comprar cables a la Casa Royal, y yo sabía poner, armar todo el tema. Entonces, claro, todo esto igual me hacía un poco sentido. Uno no se atreve a hacerlo porque te dan la corriente. Entonces ¿DJ en fiesta? Mayra DJ. ¿En serio? Y dijo que le gustaba The Verve y Richard Ashcroft. Oye, yo hubiese sido feliz a de tu fiesta. Porque pone muy buena música. Soporte. ¿Cuándo sale una? The New Order, sí. Es que El ahora chat ya aprendió. me hace sentido. De Hacienda, todo lo que es la vanguardia británica. Yo soy británica absoluta, ya tengo mis entradas. Es más, yo siempre tengo un concierto por delante, aquí o afuera. Ahora voy de nuevo, porque el año pasado los vi en Londres a The Pulp, y voy a ir a ver. Ahora vienen de nuevo. Ahora. El gran poeta Jarvis Cocker. Jarvis, estaré ahí. Ahora me hace sentido, pues, Maida, porque y después, en la casa de la Maida, que hace una junta muy entretenida, ella pone la música, fiesta, es que no quería decirlo con esa palabra. Fiesta, a mí me gusta. Pone la música y nadie más. El playlist. Y nadie se mete ahí. Pensáis. Está con su celular onda. cambiando y Y olvídate ya lo hay bien con que qué se pasa. soporte En la época Qué antigua, buena, cuando yo era DJ, qué yo tenía... buena. Sí, por supuesto, mezclador, tornamesa, y tenía vinilo. En algún momento, de hecho, regalé vinilos. Después, ahora que están de moda, mis niños a lo mejor les habría gustado. Todavía tengo baúles con algunas cosas, pero ya no tengo nada de eso. Y por lo tanto, lo que ahora no tenía nada, pero claro, íbamos a hacer una fiesta, y entonces mi hija me dice, contratemos a alguien. Y dije, no, yo voy a poner la música. Entonces me conseguí un parlante, bajé una aplicación. Hay unos aparatitos ahora una increíbles. aplicación con el teléfono. No, Yo si con así su de- celular y está. en el teléfono, y además podéis mezclar. El único problema que tiene es que no tení
cuando tú mezclabas, porque este no es el DJ de hacer música, esto es de mezclar canciones y ir pensando cuál es la siguiente. El disc jockey. Y antes tenías que buscar el disco, ponerlo, y escuchabas y tenías que pincharlo y hacer que mezclara perfecto. Entonces, el DJ no es lo que era hoy día, porque hoy día el DJ es un protagonista que quiere lucirse. El DJ del pasado, el que me tocó hacer a mí, era un DJ que estaba oculto en una pieza que no te veían y que lo estabas pasando inolvidable escuchando la música y que de pronto alguien llegaba a tocar la puerta y te decía, oye, ¿te podéis poner? ¿Cómo? ¿Tú estás poniendo la música? Primero porque nadie podía entender que hubiera sido una mujer. Y era como, ¿cómo? ¿Tú estás poniendo la música? Y claro, yo no, le estoy cuidando al puesto al DJ que fue al baño. Claro. Sí, no, traje los cafés. Claro. Soy la polola del DJ. Bueno. Claro, no, pero la cuestión es que era muy distinto, era un mundo solitario y un mundo muy melómano. O sea, de hecho, yo soy súper friki en el tema de la música. O sea, por ejemplo, bueno, The Cure yo lo he visto 2 veces, pero la última vez estaba con mi marido y entonces suena la primera guitarra, el primer tune, y yo le digo The Forest. Y además yo otro, porque uno sabe los álbumes, los años. El otro día estaba sonando Mike Oldfield y yo dije, claro, dijeron que mío, y obvio que mío, porque es la película pero ponle el contexto, pues la musiquita que es como Tubular Birds es la canción que parte El Exorcista. Pero Mike Oldfield, que de hecho hoy día Juan Manuel Astorga lo puso en las efemérides, es un gran músico, porque es el primer hombre que hace como música electrónica solo y que graba distintas pistas y que compone, tiene unos discos extraordinarios. Realmente es increíble. Y Tubular Birds es de antología. O sea, no, perdón, me tocaron la fibra. Nos ha dado historia, nos ha dado música, nos ha dado humor. Qué bueno conociendo distintas superficies de una invitada de tan interesante como lo eres tú, mamá. No, ¿y te querías reír una más? Tengo Por favor. una peor.